Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los asistentes a esta sesión del tercer encuentro iberoamericano de genealogía e historia. En esta sala, la sala 1, vamos a tener una muy interesante exposición por parte de doña Rebeca Padrón García. eh, y bueno, primero voy a exponerles antes de presentarla a la docente, a la presentadora y su estudio, las normas de participación que vamos a tener. Vamos a disponer de 30 minutos para que nuestra compañera nos haga la exposición que tiene preparada. Posteriormente habrá un plazo de unos 10-15 minutos para que hagan sus preguntas, puntualizaciones, presentaciones, etcétera. Y durante la presentación, por favor, les ruego que tengan los micrófonos cerrados para que podamos escuchar a la ponente en condiciones adecuadas. Y si quieren ir, bueno, pues se les van ocurriendo alguna pregunta, alguna aportación durante la intervención, les rogaría que bien en el turno de preguntas levanten la mano para intervenir y les iré dando paso de forma consecutiva, o bien que lo vayan haciendo a través del chat, que yo también procederé a leer en ese momento. Muy bien, pues sin más, en primer lugar voy a presentar a nuestra ponente de esta tarde y en esta sala, la sala 1. Bueno, pues tiene un currículum amplísimo en formación. Yo creo que voy a tardar casi más tiempo en leerlo que en otra cosa. La doctora Rebeca Padrón García es doctora en Historia y profesora universitaria. Es miembro de número del Instituto Venezolano de Genealogía y miembro de número de la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia. También es profesora de la Academia Diplomática de Venezuela en el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual. Es doctora en Historia de la UANEARTE. Su tesis doctoral obtuvo mención honorífica y publicación. Es además magíster en Política Exterior de Venezuela, con summa cum laude. Egresada de la Universidad Central de Venezuela de la maestría en Historia, licenciatura en Artes, con mención honorífica y licenciatura en Educación Especial, especialidad Artes. También además, pues si esto fuera poco, está especializada, tiene una especialización en multimedia del Instituto del Centro de Diseño Digital de Caracas. Estudió edición y montaje cinematográfico en los estudios de Cinecittà en Roma, uno de los templos del cine a nivel mundial. Ha sido también profesora de la maestría de Historia de la UNEARTE, UCAP, así como de la especialización en Historia y Numismática del Banco Central de Venezuela. Para finalizar, aportaré que sus líneas de investigación en el campo de la historia son principalmente la historia social, historia de la vida cotidiana y reconstrucción de familias transatlánticas y caribeñas de los siglos XVIII y XIX, y en historia cultural, en cine e historia en el taller de paleografía cinematográfica, y en el campo de la política exterior, diplomacia, perdón, cultural y diplomacia. Muy bien, pues querida Rebeca, sin más, le doy paso a su presentación y cuando quiere puede proceder a compartirla. Sí, muchas gracias, Carlos, por los 5 minutos de introducción. Voy a empezar a compartir la presentación. ¿Se ve? ¿Se puede ver la presentación? No, ¿No? no se ve. Bueno, Parece pantalla en blanco, Rebeca. ¿y ahora se ve? No, también aparece sin imagen. Rebeca, si le Parece en blanco, parece, Rebeca. sí, si le parece yo puedo compartir la ¿Ahora? presentación. No,
Tampoco. ¿No? No, la puedo compartir si quiere yo desde aquí y cuando Sí, usted quiere que ok. pase, me avisa y yo con sumo gusto lo hago. ¿Le parece bien? Sí, sí, está bien. De acuerdo. Perfecto, pues voy a ello. A ver, un momentito, que habilite la edición y inicio la presentación. Perfecto, pues ya estamos. Ok, muy buenas tardes. En la noche de hoy vamos a compartir y en la tarde de hoy para los que estamos de este lado del Atlántico, vamos a compartir una pequeña presentación que se llama Microhistoria, Travesía Familiar en el Caribe, siglo XVIII y XIX. Primero que nada, quiero darle las gracias a la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia, a su presidente Mariano Vilella, a Pablo, a Iván, a Juanjo, Juan José. Y bueno, y quiero en el día de hoy recordar al compañero Luis Pietro Noel, que estuvo con nosotros desde tiempo de pandemia, siempre compartiendo los miércoles. Y bueno, muchas veces hablé con él también sobre genealogía, lo que nos apasiona. Entonces, bueno, Luis Prieto, sé que hubiese disfrutado mucho esta travesía transatlántica en el Caribe. Pues bien, hoy les voy a traer una historia de amor de una pareja de esclavizados afrodescendientes, de estos documentos que uno se va encontrando en los archivos y cosas de la vida te capta una pequeña historia, un pequeño documento, lo tienes allí guardado y a medida de que va pasando el tiempo vas reencontrando y vas uniendo piezas y el rompecabezas va tomando forma, contenido. Nos vamos a trasladar hoy un viaje en el tiempo al siglo XVIII y parte del siglo XIX. Estas familias afrodescendientes eh, de apellido Moore y Bly, que son apellidos adquiridos por ser esclavizados, eh, vienen de África, se trasladan al Caribe. Evidentemente que hoy en día, a partir de los exámenes de ADN, se ha podido reconstruir la otra parte de la historia que no está aquí contada, pero que se ha podido llegar inclusive en el origen de la embarcación que llegó una de estas familias a partir de las compañías inglesas. Entonces, bueno, esta familia, una es de apellido Moore, otra es de apellido Blide o Bly, y se emparentan posteriormente en el siglo XIX, con una familia sefardí de apellido Maduro. Pues bien, ¿me puedes pasar la otra imagen, por favor? Eh, pues bien, los personajes principales de esta historia de amor se llaman María Clementina Moore, es la siguiente lámina. Ajá. María Clementina Moore y Johann Bly o Bly. Ambos afrodescendientes esclavizados se unen y procrean 11 hijos. Lucharán por años durante el siglo XIX por la búsqueda de la igualdad de derechos y la libertad en una hermosa historia de amor. La historia de la vida cotidiana de las familias, que es una de las materias que yo doy, la reconstrucción de historia de la vida cotidiana a partir de historias de familia, permite observar a través de cada generación cómo las redes de parentesco, sociabilidad, compadrazgo, paisanaje, se van entretejiendo y demuestran cómo hoy, en el presente, está presente y conectado con las raíces ancestrales. Palabras claves para esta investigación, bueno, esclavizados, sefardíes, colonia, movilidad social, movilidad transatlántica, familia, vida cotidiana y calidades. Bueno, el espacio, digamos que el tiempo lo tenemos, siglo XIX, y el espacio, el Caribe. Y las islas principales donde comienza esta historia son Bonaire y la isla de San Juan. Siguiente lámina, por favor. Pues bien, estas familias, Moore, Bly y Maduro,
cada una hizo una travesía desde el siglo XVII. Bueno, los Maduro hicieron una travesía desde la época de la Inquisición, que adquirieron a partir de la Inquisición el apellido Maduro, que no viene el caso en estos momentos, pero ellos hicieron una travesía transatlántica: Portugal, España, sur de Italia, Holanda, Surinam, Jamaica, la isla de San Tomás, San Juan, Curazao, Bonaire, y terminando acá en Venezuela, Puerto Cabello y Falcón. Las islas del Caribe, Aruba, Curazao y Bonaire, conocidas como la isla ABC, que pertenecen a los Países Bajos. Por el otro lado tenemos a la familia Moore o Moore y de la familia Blyde, que son apellidos adquiridos por la adquisición de la condición de ser esclavizado o esclavos. Estos se dieron, se sabe, a partir de los exámenes de ADN que se hicieron algunos descendientes de esta familia. Salen de Nigeria y de Sierra Leona. Siguiente lámina, por favor. Pues bien, el punto de partida de esta historia, digamos, de esta historia de amor de estos personajes, nuestro personaje principal es Johan Bly, pero originalmente su apellido era Figueroa, Johan Figueroa. En 1833, el comunicado de la Secretaría de la Gobernación de Curazao publica un decreto en donde se da la libertad por manumisión a un hombre llamado Johan Figueroa. Y dice el decreto algo por el estilo: como resultado de la solicitud realizada por el patrimonio del difunto Jan Friedrich Hart, se han concedido cartas de manumisión al esclavizado Johan Figueroa, a la esclava Ana Gertruida y a la niña esclava Johanny Matildis, quienes en adelante se denominarán Johan Blyde, Ana Gertruda Harling y Johan Matildis Hatterling. Es decir, les dan la condición de libertad, de libertos, pero bajo la condición de que el nuevo apellido será, en este caso, Johan Figueroa pasa a ser Johan Blyde o Bly. Esto es porque el señor Jan Friedrich Hart decreta, o en su testamento deja por sentado, que bueno, que él le da la libertad a su esclavizado Johan Figueroa, siempre y cuando tome el apellido Bly o Blyde como liberto, y perennemente sus descendientes también. Esto fue por su testamento, Jan Friedrich Hart. Siguiente lámina, por favor. Pues bien, el señor Juan Figueroa o Johan Figueroa, que su nombre es, digamos que en castellano era Juan Figueroa, porque se han encontrado documentos así: Figueroa, Figueroa, pero su nombre como nuevo liberto era Johan Bly. Pues él se casa, él es hijo de Ana Catherine y él nace en la isla de San Croix. En la isla de San Croix, Ana Catherine o Ana Catarine, ella tiene a Johan Cornelius Bly en la isla de San Croix, y su padre se llama Juan Figueroa, que nace en territorio venezolano. El propietario de Johan Cornelius Bly, él nace en 1800, el propietario, cuando él era esclavizado, era Jan Friedrich o Friedrich Hart, que era un judío de la isla de Bonaire, quien nació en 1775 y fallece en 1832. Es decir, en 1832 fallece, por testamento le deja por sentado la libertad de Juan Figueroa para pasarse a Johan Blyde. Hart tenía un hijo llamado Johan y otro Cornelius, por lo que se deduce de que él pasa a ser Johan Cornelius, digamos que en memoria a los hijos de Jan. Entonces pasa Johan Cornelius Bly. Y de alguna manera queda estampado en la nueva condición de liberto, su condición siempre perenne del estigma de haber sido esclavizado. Es decir, bien, yo te doy la libertad,
yo, Jean Frédéric Hart, te doy la libertad, pero te doy la condición de libertad, pero siempre vas a tener el estigma, la sombra de haber sido esclavizado. Y te voy a colocar Johann Cornelius Bly como mi hijo Johann y mi hijo Cornelius. Johann Cornelius Bly nace en 1800 en la isla de San Juan y bueno, posteriormente él se traslada a la isla ABC, que es Aruba, Curazao y Bonaire, islas totalmente conectadas constantemente. Él se casa con María Úrsula, hija de Ana Leonora, que son dos esclavizadas, y él se casa con María Clementina, perdón, porque María Clementina Mor, en 1803 nace María Clementina y fallece en 1888. Pues bien, siguiente lámina, por favor. Pues bien, ya tenemos la primera movilidad. La primera movilidad es la condición del esclavizado a liberto de Figueroa a Bly. Esa es la primera movilidad. Johann Cornelius Bly, un hombre de mar que obtiene la libertad, y era conocido en el Caribe, en el siglo XIX, como un pirata. Un pirata de barco que se distinguía por tener en su mástil una bandera con un pez espada y una calavera. Según las escrituras y los documentos de la época, siempre se distinguía por llevar un abrigo de cuero. Bueno, con un ejercicio pequeño que hice a partir de la inteligencia artificial, para hacer un ejercicio, digamos, de imaginación de esa vida cotidiana, cómo era un traje de pirata de un hombre de mar. Y bueno, y por aquí me salió esta, digamos que esta animación o esta recreación de cómo pudo haber sido esa bandera en el mástil del barco donde navegaba Johann Cornelius Bly, el hombre de mar que se distinguía por un abrigo de cuero. Pues bien, tenemos esa movilidad, un hombre de mar, ya tenemos otra movilidad, esa movilidad transatlántica en el Caribe. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Pues bien, en 1833 él obtiene la libertad. La siguiente lámina. Por favor. Se quedó como pegado. ¿Aló? ¿Aló? Sí, te escuchamos. ¿Aló? Sí, te Sí, escuchamos. pero veo la lámina que se quedó en hombre de mar. Vale, voy a hacer una Sí. cosa. Voy a detener la La otra presentación. lámina dice 1833, 1834. Esa es la que Sí. está en pantalla. Sí, la estamos viendo todos bien. Yo creo que es por su conexión de internet. Voy a volver a compartir la presentación y me voy a la lámina que me ha señalado usted, a ver si la ve. Sí, es la lámina número 9, por favor. Ya la estoy compartiendo. No sé si la puede ver bien. Mm. Bueno, yo no la veo, pero si ustedes la ven, dice Sí, la vemos. 1833, 1834. Correcto, eso Sí, es. Es la número 9. Sí. No, yo no la veo. Sí. Bueno, aquí él obtiene el movilidad 1803, 1834, cuando ya él apenas acaba de obtener su libertad, él comienza a hacer gestiones monetarias, económicas, de movilidad. Y obtiene una fianza firmada por unos judíos llamados Adriano Gorter y Charles de Brock, que esta familia de Brock va a tener mucho que ver durante toda la vida de él y sus descendientes, donde se inicia a partir de allí, en 1834, una lucha por obtener la libertad de la esposa de él, o sea, de la madre de sus hijos y de sus hijas. Y entonces él solicita a las autoridades de la isla de Curazao que por favor, él necesita que le den la libertad a la madre de sus hijos, María Clementina, que tiene 30 años, que su condición es esclavizada, y a sus hijas, Ursulina Paulina, de 2 años de edad, a Arnilia Julia Clementina, y cuyo propietario es el judío Isaac de Brock.
Fíjense que el propietario de esas tres mujeres es Debgo, hermano de Charles B. Debgo, que es quien le está dando la fianza a Johann Cornelius para que pueda conseguir la libertad por manumisión de su mujer y sus dos hijas. Pues efectivamente le consigue la manumisión a su mujer María Clementina de 30 años y a sus dos hijas, Ursulina, Ardelia, Juliet. Allí comienza la lucha por la libertad y por el derecho a la libertad y por obtener la unión de la familia. Siguiente lámina, por favor, que es la número 10. Debe decir propietario esclavista judío Isaac Correcto. Debro. Eso es. La estamos ¿La visualizando. ve? Sí, sí, perfectamente. Sí. Yo no la veo, pero espero que ustedes sí. Pues bien, Sí, este la vemos bien. propietario judío Isaac Debro, él nació en Suiza y llegó a Curazao en 1793 como un soldado holandés, hermano de Jan Jacob y Charles Beck, que esta familia, todos eran los propietarios de los esclavizados de las hijas de Johann Blay, que antes se llamaba Juan Figueroa. Este señor, Isaac Debgo, va a ser el padre de un gran escritor conocido que se llama Kolak Debgo. Pero no viene el caso de hablar del escritor, sino de los Debgo como familia esclavista. Pues aquí tenemos el registro de los esclavizados del judío Isaac Debgo, en donde consta que efectivamente María Clementina era hija de una señora llamada María Úrsula, nieta de la esclavizada Ana Leonora, y también aparece una esclavizada llamada Georgina, hija de María Clementina. Y bueno, y este es el registro de las propiedades de Isaac Debgo, que recordemos que las condiciones de los esclavizados eran propiedades. Siguiente lámina, por favor, es una que dice 1839. Correcto. Pues bien, aquí viene la otra movilidad. La movilidad de conseguir nuevamente la movilidad de condición de esclavizada a libertad de otra hija de Johann Blay y María Clementina. En 1839, Johann Blay vuelve a solicitar a las autoridades que él quiere lograr pagar la manumisión de otra hija de él, que se llama Catherine Frasinetta Moore, que había nacido en 1826 y pertenecía a Jean Jacob Debgo. Bueno, el documento dice algo así: el Lord Gobernador ha considerado bueno hacer esto de conocimiento general y pedir a cualquiera que pueda tener algún derecho o pretensión sobre la niña esclava que lo informe en un plazo de 3 semanas. Después de que este anuncio se haya publicado por primera vez en el periódico público, al final de ese tiempo se otorgará la carta de manumisión requerida. Pues efectivamente la niña logra la libertad a través de la carta de manumisión y un pago de impuestos que hace el pirata Johann Blay. Siguiente lámina, por favor. Dice también 1839, 1849, 40. ¿Se Eso ve? es. ¿Sí? Sí, perfectamente. Sí. Entonces tenemos aquí Johann Blay, el pirata, compró la libertad de su hija por carta de manumisión. Y bueno, y aquí tenemos un extracto de la carta de manumisión de Catalina Francine Moore, hija de María Clementina. Catalina Fracineta Moore, la resolución publicada en prensa, se informa a modo de traspaso la libertad de Catalina Francine Blay Moore. Es decir, porque era un traspaso, porque era una propiedad. Se casará con el marino, Catarín se casará a posterior con un marino también, que fíjense cómo se van las redes de parentesco, las redes de sociabilidad, las redes de compadrazgo, las redes de mercantilismo en el sentido del negocio del mar. Ella se va a casar también con un marino, con un capitán, llamado Frank Arnoldus, y va a tener una hija llamada Micaela Alfonsina Arnoldus, quien se va a casar años posteriores, con un primo hermano llamado Felipe Ignacio Maduro Blay, que va a estar emparentado con una hija de Johann Blay, que es hijo de Ursulina Blay y también del marinero y capitán Nicolás Maduro.
Pues sigamos la siguiente lámina, por favor. Pues bien, aquí llegamos a una historia que es de todos los hijos que tuvo Johann Blay y María Clementina Mohr. En esta historia dura de amor, me impactó a esta muchacha, Luisa Rudolfina. ¿Por qué? Porque Johann Blay solicita a las autoridades que por favor le den la libertad, carta de manutención a Luisa Rudolfina, que es su hija, y que bueno, que por favor le den la libertad, pero a él se la niega y le dice, bueno, mira, la única manera que tú tengas a tu hija contigo y a tu familia es que tú compres a Luisa Rudolfina como esclavizada. Es decir, que tu hija esté contigo, pero bajo la condición de esclava. Y bueno, y él acepta, él compra a Luisa Rudolfina y la tiene consigo en su vida cotidiana, era su hija, pero ante las autoridades era una propiedad. Y aquí encontramos un documento donde Johann Blay, cuando hace, digamos que la declaración de bienes anual, encontramos que su única propiedad es su propia hija, Luisa Rudolfina. Aquí encontramos un mecanismo de movilidad que no es un mecanismo de movilidad de libertad, de esclavizada a libertad, sino de libertad, de esclavizada a ser esclavizada. Pero de alguna manera emocional, digamos que obtiene una libertad. Pero esta muchacha tiene una historia muy, no triste, pero sí muy conmovedora, porque fíjense, siguiente lámina, por favor, que debe decir 1843. Eso es. 1843, Johann Blay, cuando él está solicitando la libertad de esta niña, de Luisa Rudolfina, él está montándose en un barco en cuestiones de la vida cotidiana, imaginarnos, mientras él está solicitando a las autoridades, se está montando con su familia, con su esposa María Clementina Mohr, su hijo Johann William Blay, su hija Ursulina Paulina Blay y sus otros hijos que ya son libertos, se están montando en un barco desde Bonaire a Curazao. Esto está en la lista de pasajeros. Mientras su hija Luisa Rudolfina está esclavizada de una muchacha llamada Susan Gilberta de Brock. Susan Gilberta de Brock es la dueña, la propietaria de Luisa Rudolfina. Pero miren lo perverso que es el sistema esclavista, ¿no? Porque cuando ellos están montando en el barco, en esa vida cotidiana de viajar de un paso a otro, el barco se llama, pertenece a Isaac de Brock, que es el padre de el padre de Susana Gisberta de Brock, porque el barco se llamaba Gisberta, es decir, el barco se llamaba Gisberta como la hija de Isaac de Brock, que es el dueño del barco, pero a su vez Susana Gisberta de Brock es la dueña, la propietaria de Luisa Rudolfina. Entonces, cuando uno se monta en el barco, sus libertos, y mientras las autoridades están pensando, le doy la libertad, no te doy la libertad, bueno, en ese trayecto, en ese mecanismo de movilidad, él no logra conseguir la manutención de libertad de Luisa Rudolfina, sino que él compra a su hija como esclavizada. Siguiente lámina, por favor. En 1848, esta muchacha, la Susana Gisberta, hija del señor de Brock, que es el dueño del barco, todos eran marinos, todos se dedicaban a los negocios del mar. Las redes de parentesco comerciales se van creando comportamientos de sociabilidad en las relaciones humanas, que no lo vamos a ver en los documentos. Cuando nosotros somos investigadores, genealogistas, historiadores, antropólogos, muchas veces no vamos a encontrar esos patrones de comportamiento y de sociabilidad que van más allá de las relaciones humanas, que están en la vida pública y en la vida privada. Y poseen entre sí un pasado en común. Estas historias de intereses comunes que se van pasando de generación en generación, que si bien estamos hablando de la historia de Clementina Blay y de Mohr, de María Clementina Mohr y de Johann Cornelius Blay, ellos si bien consiguieron la libertad de alguna manera, siempre van a estar
emparentados y esas redes de parentesco y de relaciones humanas con sus familias de propietarios, que son la familia del Go. Aquí tenemos en 1848 una declaración de las propiedades de Susana Gilberta del Go, donde ella hace como una declaración de quiénes son sus esclavizadas y sus esclavizados. Y fíjense que en 1879, y nos adelantamos en el tiempo, en 1879, digamos que Johann Cornelius Bly y María Clementina Moore van a tener realmente la libertad, un reconocimiento de libertad y de consolidar su amor. ¿Por qué? Porque es cuando realmente se casan. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Y es que en 1879, después de haber tenido 54 años después de haber tenido Johann Cornelius Bly, quien fue Juan Figueroa, él consigue finalmente Clementina, porque él se casa con María Clementina en 1879. Guerrero marino en el Caribe como un pirata desafiador de los mares, se enamoró de María Clementina Moore, una mujer que estuvo sometida a la esclavitud bajo la dominación de la familia de Go, y que a pesar de las adversidades tuvieron hijos, y finalmente en 1879, 54 años después, juraron ante el mundo y ante las leyes y las autoridades el reconocimiento no solamente de la libertad de ellos, sino de la libertad de sus hijos y de cada uno de sus hijos. Fíjense que acá tenemos un extracto de la partida de matrimonio de Johann Bly y Clementina Moore, pero si seguimos a la siguiente lámina, que también es de 1879, vamos a encontrar que efectivamente ellos se casan, pero dejan por sentado en esa partida de matrimonio que sus hijos, cada uno de sus hijos, logró la libertad. Paulina, Amelia, Ursulina, Johann William, todos, absolutamente todos. Anexo a esta partida de matrimonio está también un informe médico donde habla de Juan Figueroa o de Jean Cornelio Bly, donde dice cansado, enfermo con cataratas, convencido del amor por su familia, reconoce cada uno de sus hijos jurídicamente hasta en las leyes. Esto lo dice el médico. Es decir, Johann Bly, el hombre de la chaqueta de cuero que navegaba por esos mares por el Caribe, 54 años ya después, cuando ya tiene 80 años, se está casando con María Clementina. Deja por sentado que sus hijas y sus hijos son libres. Pero aquí aparece y hay un vacío. Esa muchacha Luisa Rudolfina no aparece en los documentos de matrimonio. O sea, él no le llega a dar la libertad. Esta incógnita de Luisa Rudolfina no se supo más nunca de ella. Sin embargo, una familia me contacta desde Rumanía, hace un año más aproximadamente, me contacta desde Rumanía y me dicen, mira, nosotros tenemos a esta persona, Luisa Rudolfina, de la isla de Curazao, y es una antecesora mía, y ahí encontré la pieza perdida, la Rudolfina. Luisa Rudolfina se la deben haber llevado a Europa y en algún momento haber obtenido la libertad. Si no fue por la libertad por matrimonio, lo cierto es que los descendientes de esta muchacha, Luisa Rudolfina, están en Rumanía. Y bueno, y es una historia fuerte, a mí me conmovió muchísimo porque a pesar de que él pudo comprar y obtener la manutención de cada uno de sus hijos, en la historia de Luisa Rudolfina tuvo otro destino. Sin embargo, sus descendientes de alguna manera la reivindicaron cuando recibí ese correo. Siguiente lámina, por favor. Pues aquí en 54 años después, Juan Figueroa, Johann Cornelio Bly o Blide, las relaciones familiares, las redes comerciales construidas a través de matrimonios endogámicos entre familias aliadas develan muchas veces mecanismos que revelan intereses comunes.
Aquí tenemos el extracto del matrimonio de Oblay, que nació en la isla de San Croix. Aquí se confirma realmente que nació en la isla de San Croix, residente de Buenos Aires. Su madre, efectivamente, Catherine, de la isla de San Croix también. Su padre, Juan Figueroa, él nace en Venezuela, hacia el oriente, hacia el occidente del país, lo que hoy es el Estado. Y siguiente lámina, por favor. Pues fíjense lo que son, digamos, que las redes del pasado con las redes del presente. Esta historia la conseguí porque me dedico a reconstruir historias de familias de esclavizados y esclavizados de historias del supuesto de Venezuela. Pero dos descendientes de la historia de estos muchachos, Johan Cornelio Blay y María Clementina Moore, dos de sus nietos, emparentados con dos figuras políticas de Venezuela del presente, del día de hoy, en esta era bicentenaria, 200 años después. Estas historias se unen. Redes de parentesco y coincidencias familiares genéticas de ADN se entrelazan con personajes de la historia contemporánea. Mira, por favor. Si bien son compartidos, historias familiares compartidas políticamente no son compartidas. Pero la historia sigue siendo hermosa. Johan se casa con María Clementina Moore. Todos sus descendientes, a partir de sus descendientes, se emparenta una de sus hijas, Johan Cornelio Blay, Ursulina Paulina Blay Moore, quien obtuvo la libertad, que era esa de niña de 2 años, que obtuvo en esa primera carta de manumisión, se esposa de un señor llamado Nicolás Maduro, que era marino, que era navegante, que era comerciante, sefardí. Se esposa con Ursulina Blay. Se casará con Nicolás Maduro, un comerciante mercante, quien solicitará en Venezuela en el siglo XIX su carta de naturalización. A partir de allí comienza una nueva historia de la familia Maduro Blay. Pero por el otro lado, Johan Cornelio Blay y María Clementina Moore también tienen un ¿cómo se llama? Un nieto, bueno, no, un nieto, no, un hijo, llamado John William Bly Moore. John William Bly Moore va a ser el abuelo antecesor de otro político venezolano llamado Gerardo Bly Pérez. Entonces, el presidente Nicolás Maduro Moro, que es presidente de Venezuela, viene siendo en 7ª generación descendiente de el pirata Johan Cornelio Bly y otro político venezolano llamado Gerardo Bly Pérez, de oposición. Él es también descendiente de Johan Cornelio Blay y de María Clementina Moore. Entonces, bueno, esta historia continuará siempre hacia la línea de los esclavizados, pero como dos familias que en algún momento dado, unas fueron expulsadas por la Inquisición, que son los judíos sefardíes, de los apellidos Moro, Maduro Moro, y como una historia de los Blay Moore, que también de alguna manera también vive una travesía transatlántica desde África, como después del siglo XIX, siglo XX, y bueno, continúa su historia a partir esta historia continúa, por supuesto. Pero bueno, esto es una historia de amor. Siguiente lámina, por favor. Que continúa a partir de los enlaces del ADN. Y bueno, le doy gracias a este tercer encuentro iberoamericano de genealogía e historia de la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia. Y bueno, espero que les haya gustado esta historia de amor del pirata Johan Cornelio Blay o Juan Figueroa, que era su nombre original como esclavizado. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, realmente impresionante la presentación por varias razones. En primer lugar, por esa investigación enorme, cómo se ha trazado perfectamente lo que ha pasado con esas personas. Y yo creo que es un ejemplo paradigmático de lo que es la genealogía, que es investigar una familia o un linaje en su contexto histórico, ¿no? y en su momento. Y creo que queda reflejado perfectísimamente. Además, con la guinda de relacionar
a personas actuales, además destacadas, como puede ser el presidente de Venezuela, con estas personas de las que nos ha hablado, pues bueno, realmente interesantísimo y apasionante. Yo creo que debería plantearse también vender los derechos para una película o una serie, porque sería maravillosa. Así que bueno, pues Rebeca, muchísimas gracias por su presentación y por su amabilidad. Y abrimos ahora el turno de preguntas, por si alguna persona de los asistentes quiere realizar algún comentario o alguna pregunta a nuestra ponente. Pueden intervenir cuando quieran. Levanten la mano, por favor, y les doy el turno de palabra. Gracias. Sí, Anastasia, adelante. Buenos días para todos. No, Buenos qué días. maravilla esto, qué historia tan maravillosa. Pues aquí les habla Natasha Pinedo desde Riohacha, Guajira, Colombia. Encantada de participar por primera vez en estos escenarios de pronto un poco nueva en el tema de la genealogía genética y todo este proceso. Muchísimas gracias por compartirnos esta preciosa historia. Me siento plenamente identificada con ella. Pues para contarles un poquito, de pronto me ha animado a seguir lo que estoy haciendo, que es precisamente consiguiendo la historia de los Pinedo desde que están aquí en Riohacha, que pasan por Curazao, por los judíos sefarditas, que pasan por Holanda, que salieron de España en la época de la expulsión de España por el tema de religión. Y mira, he encontrado también en este proceso toda la parte y unos orígenes también de esclavitud, de cosas que hicimos. Y en este momento estoy a punto de celebrar en Riohacha, y se los quiero compartir, los 150 años de la Casa Pinedo. Entonces, eso nos ha llevado a relacionar familias, redes comerciales, y la idea y el propósito real igual. El propósito es llevar esta investigación hasta España inclusive, porque de ahí salimos. Entonces, no, me parece genial. No te imaginas lo emocionada que estoy de haber participado en tu charla, en tu investigación, y cómo también me puede orientar sobre la que yo estoy haciendo. A todos, pues agradecerles también este espacio, y pues crean que aquí voy a estar permanentemente, porque es un propósito que tenemos, y buscar los orígenes es hermoso. Hermoso, hermoso. Muchísimas gracias. Aquí en Riohacha los esperamos también a todos. Los invito a esos 150 años. La idea es hacer algo también, algo virtual, que nos puedan acompañar. Hay un conversatorio sobre relacionamiento familiar entre La Guajira y las Antillas holandesas. Y yo pensaría que es el primer espacio que vamos a poner en este sentido en La Guajira, pero estar aquí, créame que tiene un propósito también, y lo comparto completamente con todos ustedes. Muchas gracias, Natasha. Rebeca, no sé si quiere hacer algún comentario al respecto. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Sí, la oímos. bueno, esta historia no tiene que ver con mi historia familiar, sino con historias que uno va reconstruyendo de esa historia de los esclavizados. Y bueno, que enamoran, que enganchan, porque a medida que tú vas uniendo esos rompecabezas, tú dices, bueno, ya va, pero espérate, aquí hay una historia que contar, una imagen, o sea, un hombre eh, que no sabemos de qué color era su piel, pero su condición era esclavizado y después liberto, pero era muy respetado en el mar, y tener un barco con una bandera, con una calavera y un tiburón, y el hombre de la chaqueta de cuero, o sea, ya tú por ahí tú vas sacando una imagen, y bueno, y son historias que enganchan y que vale la pena rescatar de los archivos. Los archivos, por pequeño que sea el papel o grande que sea el documento, siempre hay que tener esa visión de llevar y comprender la historia de la vida cotidiana, y que comprender también nuestro presente, porque lo interesante de todo esto de comprender nuestro pasado y toda la travesía transatlántica de Europa, África, América Latina, el Caribe, es comprendernos a nosotros mismos. Y es fascinante. Historia de la vida cotidiana, siglo XVIII, XIX, mucho más allá, nos dice mucho. Muchas gracias.
Bien, ahora tiene la palabra Ronald. Ronald, cuando quiera. Rebeca, un placer compartir este espacio contigo por fin. Y Natasha, soy de Maracaibo, que es a la vuelta de la esquina de Riohacha, en La Guajira. Y Rebeca, lo que te quería preguntar en la presentación, tú mencionaste los estudios de ADN 2 veces. Yo he estado trabajando ese tema muchísimo por mi descendencia que combina España y el mundo Ashkenazi, y ahí viene el ADN. ¿Estos estudios los han hecho terceros? ¿Cómo los ubicaste? Y si pudiese profundizarte un poquito más con eso, porque para mí es sumamente fascinante, porque eso nos une todos estos árboles que normalmente parecen deshilachados. Muchísimas gracias. No, ahí viene la otra parte de la historia que no está en los documentos. Los exámenes de ADN te abren nuevas puertas y también te cierran otras. En este sentido, he podido tener acceso a estas dos ramas de acceso de los resultados de ADN de estas dos familias. Y voy a hablar de estos exámenes de ADN, sino de mi propia historia personal, de mis resultados de ADN. Mis resultados de ADN, yo tenía una idea de qué podía salir en estos resultados. Pero cuando me hice el examen, resulta ser que parece que los documentos estaban directamente en tiempo y espacio como rompecabezas con el ADN, porque cuando vamos a buscar el ADN, que no, que te sale tanto porcentaje de España, tanto porcentaje de sefardí, tanto porcentaje de... No, ya va un momentico. ¿En qué tiempo? Y es cuando tú vas a ver qué te compara en los documentos con lo que está aquí. Y lo que no está aquí en los documentos, el ADN te va a abrir nuevas puertas. Por supuesto, cuando estamos en Ancestry o Family en MyHeritage o en otras páginas que nos permiten ver esas redes de parentesco, ya no redes de parentesco por documentos, sino por línea sanguínea, es decir, por el ADN, ahí empezamos a unir piezas y también llegamos a reconstruir esa travesía transatlántica que pasó por el Caribe, que pasó por Europa, que vino de África. Es decir, empezamos a ver esa movilidad y esa movilidad que vemos en el mapa del ADN. Bueno, esa movilidad que vemos en el mapa del ADN también está en la movilidad de los documentos. Entonces, yo los invito a que no tengan miedo a hacerse el examen de ADN y buscar los documentos. Los que tengan vacío en los documentos, el ADN los va a ayudar a buscar esos vacíos y por allí van a encontrar nuevas puertas para conseguir el ADN. Por supuesto, en esta investigación en particular pude tener acceso porque me dieron acceso a los resultados de este ADN y por supuesto pude comprobar de que efectivamente hay el origen y a partir de saber el porcentaje por ejemplo, del origen esclavizado de Nigeria y Sierra Leona y ver la temporalidad en que estos muchachos fueron pasando por las islas de San Croix, etcétera, etcétera, pude lograr obtener, por ejemplo, en este caso, qué compañía naviera salió de África, que era inglesa, y pude obtener el origen del lugar, inclusive de la embarcación. A la otra rama todavía no la he podido lograr obtener, pero uno va buscando, porque hay que siempre llevar, no tener miedo a encontrar verdades. A veces a lo mejor nos puede chocar porque a lo mejor la historia está emparentada con nosotros, pero esa es la idea, los desafíos que nos da la historia, la genealogía y por supuesto ahora con el ADN, que eso va mucho más allá que todavía nosotros estamos ojosos en ello. Muchas gracias, Rebeca. Tiene la palabra ahora Daniel. Daniel, cuando quiera. Sí, se oye, ¿no? Sí, Perfectamente. Rebeca, bueno, no me voy a extender en darte las gracias y decir lo mucho que me ha gustado la presentación porque ha sido, bueno, como ha dicho Carlos, casi para hacer una película o una serie.
Quería preguntarte una duda que me queda que creo que no está resuelta. No se sabe por qué la hija que se fue a Europa, no se sabe en qué situación se fue, si se fue por un matrimonio, si la vendieron por alguna razón como esclava y acabó en Europa. No se conoce la razón de su viaje a Europa, ¿verdad? Daniel, esa pregunta todavía me la estoy buscando la respuesta porque no sé si se fue como condición de esclavizada, si se fue casada y consiguió la libertad por matrimonio, pero de acuerdo a 1879, a esta acta de matrimonio de Johann con María Clementina, me da a entender que él no logró tener la libertad a Luisa Rudolfina. Entonces allí me dice que la movilidad fue como esclavizada. Sin embargo, ese documento estará en alguna parte por descubrirse y ahí encontraré la historia. Lo cierto es que sus descendientes están en Rumanía y bueno, y encontré una respuesta allí que me da alguna luz. Seguramente la conseguiré. Para el año que viene, para el próximo encuentro. Muchas gracias. Voy a leer algunas de las felicitaciones que luego podrás apreciar que han publicado los compañeros, como Natasha, que ha intervenido, qué maravilla de investigación, o Patricia Alves, que le encantó la presentación, Raquel Cañizares, que le encanta la historia de la familia, que siendo posesiones de otros alcanzan la libertad. La verdad es que es una maravilla, ¿no? Ver cómo esa lucha al final obtiene su resultado. O como Santiago Roca, que agradece la presentación y bueno, pues ya está esperando la segunda parte, como todos los aquí presentes, con muchísimas ganas y con mucho anhelo de ello, ¿no? Y también Santiago aporta que es una microhistoria que es en parte historia de muchos y de muchas. También Rebeca ha compartido en el chat, por si lo quieren registrar, su correo electrónico y su usuario, creo que es de la red X, Rebeca. Eso es, de la red X, antes Sí, Twitter, sí, también ha X puesto, y de Instagram. perfecto, de Instagram y de Twitter, ha puesto su contacto por si quieren ustedes anotarlo. Pues bueno, una vez más, gracias a Rebeca. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra persona que quiera intervenir en estos últimos minutos que nos quedan para aportar algo. De acuerdo, pues nuevamente darle las gracias a Rebeca por bueno, esta genealogía con mayúsculas, ¿no? que nos ha presentado y que nos ha facilitado y realmente yo creo que nos ha conmovido igual que le ha pasado a ella al resto de los que hemos asistido a su presentación. Me permito, bueno, darle las gracias también a todos los presentes y les emplazo a las siguientes charlas que van a tener lugar en el encuentro. Aquí en la sala 1 a las 8 de la tarde, en 6 minutos, tendremos una presentación por parte de Sebastián Estela de la Universidad de Talca sobre las de Islas Baleares a Chile, el caso de la familia Estela. Y en la sala 2, a la misma hora, a las 8 de la tarde, por parte de Bernardo Zinger, de la Academia de Historia del Táchira, ADN Tachirense. Así que bueno, les esperamos y agradezco nuevamente tanto a nuestra ponente Rebeca como al resto su asistencia y la atención prestada. Muchísimas gracias.